Ahora sí podemos presentarlo. Fuerte el aplauso para el Guille Bota, que nos visita nuevamente en los estudios de Fama TV. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Guille, querido? 87 son los héroes. 87, no Estoy hablando 83. de los 5 radicales que fueron invitados. Es verdad. Dieron vuelta a su voto. Los RCP. Sí, Garimberti. Radicales con peluca. Es verdad, 5 radicales dieron vuelta a su Exactamente. voto. Los radicales con peluca. Garimberti, el entrerriano, ya está en su puesto en esa represa entrerriana y en su lugar asumió una diputada del PRO que también sumó su votito. Los castigaron igualmente. Eso dicen dentro del partido. Hicieron una nota. Hicieron hoy. una moción para ver si los podían expulsar del partido y demás, pero veremos si... Los apartan momentáneamente del bloque por el bloque. comunicado que vi, sí. Del bloque, pero bueno, un radicalismo que de cara a las próximas elecciones está viendo para qué lado agarra cada uno. Hoy a la mañana charlábamos con Mario Barletta en la radio y decía justamente eso, le preocupaba la falta de rumbo de su propio partido y que nadie sabe cómo va a votar el que está al lado en cada votación. O sea que más allá de lo que uno opine de cada diputado, él votó igual en las dos oportunidades, votaron a favor de la reforma jubilatoria, pero bueno, es lo que sucede hasta ahora. 87 diputados van a comer un asadito en Olivos, después de negarle... ¿Van a ir los radicales entonces al final? Están invitados. Poco más de 15 lucas era lo que significaba el aumento magro que más o menos lo mismo, más caro les va a salir el asado. Más caro el asado que el aumento de los jubilados. Por persona, sí. Y en un posible escenario donde Milei haga un veto a la reforma del presupuesto universitario. Sí. ¿Te imaginás que vuelva a tener estos 87 Bueno, es que va a pasar héroes? de vuelta eso. O sea, si sale como se anuncia el veto presidencial, hay posibilidades de volver a insistir con lo que salió en el Senado. Entonces, otra vez comernos los alegatos, los discursos, la votación y los posibles cambios de voto como pasó hasta ahora. Eso está claro. Pero son cuestiones que, viendo el presupuesto de ayer y yendo al tema, es algo que no significa nada en el presupuesto. La reforma jubilatoria era un 0,4 del PBI y la reforma del financiamiento universitario 0,14 hasta fin de año. Si uno no lo anualiza tampoco es mucho, teniendo en cuenta otros gastos del Estado, como por ejemplo los 100.000 millones de pesos que le dio a la CIDE, por decreto, que también fue denegado o también fue rechazado por el Senado, pero la cosa ahora es saber cuánto se devengó de esos 100.000 millones de pesos y cuánto se va a devolver, porque van a tener que presentar. Hay plata que ya se puso, digamos. Sí, pero desde el oficialismo dice que la van a devolver. Bien. De aquí a que pase, quizás sigamos esperando como la sanción a los diputados que visitaron a los genocidas. Así que... Sentate y espera. Y como pasa todo tan rápido en este país, fíjate que hace un mes hablamos de Alberto Fernández como el peor demonio de la tierra, hoy ya nadie se acuerda de quién está declarando, qué pasa con esa causa, qué pasa con la causa de los seguros. Bueno, será cuestión de otro momento, pero siguen su curso, siguen Sacaron la declarando. foto de Fabiola Ya sacaron, de todas maneras, hoy declaraba una de las amigas. Entonces es una causa que va, veremos qué pasa después, ¿no? Pero ayer se presentó el presupuesto por primera vez en la historia, como le gusta decir a Javier Milei, lo presentó el mismo presidente de la Nación en el Congreso, ante un Congreso vacío, no fueron las fuerzas opositoras, salvo algunos radicales, salvo algunos senadores, estaba Luis Juez por ahí que también no se privó de aplausos, y después una tribuna que para ser libertarios, muy kirchneristas en su crítica, como recordando algunas tribunas con banderas. Algo que suele suceder en el oficialismo, para ser justos, el kirchnerismo lo hizo con otro marco económico. Quizá tenía algo para inflar el pecho más para allá, festejar, sí. más allá de las cuestiones, pero de lo que cada uno piense. Pero el presupuesto que, antes de empezar a hablar, vamos a decir que más allá de las críticas que hagamos, nadie está diciendo que veníamos de Disney ni que estaba todo bien. Es más, creo que vale aclarar que una de las causas por las que estamos en esta situación fue porque los distintos gobiernos no han hecho las reformas estructurales para evitar que cada 4 años venga un refundador y cambie todo. Ya ha pasado. Entonces, cuando repasa uno el presupuesto ve que hay cosas que no cambian. Lo que sí cambia es la fórmula, es cómo van a tomar el presupuesto. Hasta ahora, o según dijo ayer Javier Milei, decía, bueno, ¿qué hay que hacer?
y consigamos la guita como sea. Y si no se consigue, emitimos, y cuando emitimos generamos inflación, porque la inflación es en todo momento un fenómeno monetario, es lo que escuchamos decir una y otra vez, como si fuese la única causa de que los precios suban o bajen. Allí marca la primera diferencia, que es que primero veo cuánto tengo para gastar y después le hago frente a las obligaciones. Uno dice, bueno, esto es lógico, cada uno en su economía, dice, bueno, ¿cuánto tengo? Y reparto. Ahora, cuando uno ve qué presupuesto está blindado, estamos hablando de los intereses de la deuda argentina, gran parte en dólares, que es la que más complica porque es la que tiene restricciones externas y la que hace que justamente organismos internacionales como el Fondo Monetario puedan inferir en la política local. Entonces lo que dice es, los intereses de la deuda no se tocan. Entran 10 y hay 3 para los intereses, van los 3 primero ahí. Y después los otros 7 los repartimos entre los gastos corrientes o los gastos primarios del Estado. Salud, educación, justicia, administración central. Y aquí todos los recortes que hemos visto hasta ahora en justamente esas áreas, ciencia y tecnología, Ministerio de la Mujer, represente lo que represente en el presupuesto, el gobierno se agarra y dice, yo recorté acá, pero te aseguro los intereses de la deuda. ¿A quién es el mensaje? A los tenedores de bonos o a los tenedores de deuda, sean quien sean. Porque estos intereses y la complicación que tienen es que o están en dólares, porque la deuda es en dólares, o están en pesos pero indexados por el tipo de cambio, o indexados por la inflación. Cualquier salto devaluatorio, como se especula aunque lo niegan, o cualquier salto de la inflación más allá de lo previsto, complica las arcas del Estado y lo que hace no es sacarle guita a los intereses de la deuda, sino sacarle plata a todo el resto de las áreas. ¿Se entiende? Cada uno trasládelo a lo que quiera. Entonces, esto es un claro mensaje que ¿qué es lo que busca? Confianza en el mercado. El famoso mercado que parece un éter, pero no es un éter, tiene nombre y apellido muchas veces. Y a partir de esto, decir, yo te voy a pagar toda la deuda, quiero que baje el riesgo país, que es la confianza que tiene el mercado en vos. A mayor riesgo país, mayor intereses te cobran si te prestan plata. Por eso es que necesitamos que baje para pedir financiamiento externo y para que esos intereses de la deuda también bajen, porque nuestros bonos se aprecian en comparación a los bonos de Estados Unidos. Me explicaba hoy a la mañana Bautín Áñez, que le mando un abrazo grande. El riesgo país es esta diferencia entre los bonos argentinos y los bonos estadounidenses. Cuanto mayor es la diferencia, menos vale nuestra guita, menos confianza y credibilidad tenemos para pagar los vencimientos, que son muchos, a partir del año que viene. No sé si escucharon que hace unos meses decía que los vencimientos de enero ya los tenía en cierto banco generando intereses asegurados. Bueno, no está esa información todavía, pero es de las pocas cosas concretas que dijo durante la locución, porque después fue un acto casi partidario, casi político. De todas maneras, lo que, bueno, esto fue muy, pero muy importante. Y después las proyecciones para el año que viene. Las proyecciones para el año que viene, por ahí había una plaquita donde dice proyecciones del PBI y sus componentes, y es acá donde hay un punto, porque en la propia placa ahí no vemos que este año la economía o el PBI cayó casi un 4%, que es muchísimo, al menos en una economía que no sufrió ni guerra ni ningún desastre climatológico. Estamos a esos niveles de caída de la economía y proponen para el año 2025 un 5% de recuperación. Que si uno se pone a ver qué tiene que pasar para que una economía rebote un 5%, depende de una reactivación de toda la economía, de todos los sectores de la economía. Una economía que cae en parte casi este 4%, o que cae o que se enfría, a caballo de la recesión autogenerada para enfriar la economía. Porque ¿qué decían? Estamos en una crisis, estamos en un sobreconsumo por la sobreemisión del gobierno anterior, esto genera inflación. Te hicieron creer que te podías comprar un aire, pero ese dinero no tiene respaldo porque emitiste sin respaldo en dólares, etcétera, 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 y enfriaste la economía. Ahora, uno ve los últimos 4 meses de inflación y hay un piso del 4% que, habiendo cortado las canillas de emisión monetaria, es mucho. Ahí vemos, mayo 4,2, junio 4,6, julio 4 y agosto 4,2, un número que no esperaban abajo del 4. Pero un poquito más bajo, sí. Sí, entonces uno ve, cortaste las canillas de emisión, la inflación sigue alta,
sigue alta, tenés las tarifas pisadas, te faltan aumentos de combustibles todavía y con una economía totalmente enfriada. O sea, ¿qué pasa cuando vos reactives la economía? La inflación se te va a disparar por un montón de aspectos si es que no lográs recaudar las divisas necesarias. Pero ya dijiste que las divisas que te entren van primero a los intereses de la deuda. No van a ir ni a la industria, ni al desarrollo, ni a la infraestructura. Y esto acompañado de todos los índices de consumo también en baja. A la baja, y cuando uno dice consumo, bueno, se vendieron menos electrodomésticos, ok, no compraste una pava eléctrica. Ahora, cuando ves que cayó el 20% el consumo de leche, cuando ves que cayó el consumo de carne a mínimos históricos, uno dice, bueno, está directamente afectando a la canasta básica de cualquier argentino para básicamente alimentarse bien. ¿Que veníamos mal? Sí, obvio, pero profundizar así la crisis es terrible y es muy, pero muy difícil de revertir después. Hay un número que, bueno, yo siempre marco, que más allá de que la inflación se desaceleró, porque sigue habiendo inflación, pero desacelerada, y se festeja desde el gobierno nacional, el consumo en supermercados, kioscos y almacenes bajó un 30%. Entonces, está buenísimo lo de la inflación. Ahora, la gente se caga más de hambre que antes. La inflación baja porque la economía se enfría. Claro. Es la reacción automática del proceso que estamos viviendo. No es una baja de inflación porque, como decíamos, porque juntaste más divisas, claro, porque aumentaste tu producción, porque desarrollaste tu industria, que sería lo ideal, que hace mucho tiempo no pasa en el país. La Argentina tiene un problema de crecimiento hace 10 años aproximadamente, donde el PBI se mantiene estable y eso permite, y eso es a mayor personas y a mayor necesidad, bueno, te genera un problema porque hay menos para más personas. No haber cambiado estas cuestiones estructurales, como decíamos, no haber hecho el gasoducto a tiempo, no haber tecnificado el agro a tiempo, te hace que hoy dependas del clima muchas veces para exportar y que dependas de, bueno, ahora ya no, porque de a poco se va recuperando la balanza energética, pero cuando vos perdiste la soberanía energética y tuviste que importar energía, dependías del precio internacional. Entonces te quedabas sin gas, te quedabas sin luz, vos tenías que importar esa cuestión, un país con todos los recursos para ser potencia y es más, exportar, como ahora están haciendo la reconversión del gasoducto. Pero bueno, ese es otro tema. En las variaciones también ahí vamos a los ingresos, que es la otra tablita, y acá sí vamos a ver cómo nos afecta directamente a las clases medias. ¿Por qué? Porque vemos que todo esto con la meta del 18% de inflación para el año que viene, 104 a terminar este año, que es difícil porque ya estamos en un 95% de inflación, tendría que ser el promedio 1,2% hasta diciembre. Claro. Son muchos números, pero es muy bajo, es difícil de cumplir. De todas maneras, para el año 2025... proponen un 18% de inflación. Si no se cumplen algunos de estos temas, complica el presupuesto, complican las partidas para las distintas áreas que estamos viendo. Pero bueno, ¿prometen un 18% de inflación para cuándo? Para el 2025, todo el 2025. Es muy difícil y con un dólar oficial que va a llegar a 1.200 y pico recién a diciembre. Si estamos viendo que hoy tenés un problema en la generación de divisas porque el agro o los sectores exportadores te plantean no tengo un tipo de dólar competitivo, claro, necesitamos devaluar o hacerme un blend como hacía Massa, 80-20, con el bueno, es una cuenta media complicada. Una mezclita. Pero una mezclita para que el tipo de cambio, para que los que recibe el productor, para que pueda vender, o el exportador, mejor dicho, le sea más competitivo en relación a los precios internacionales. Claro. Si vos tenés ese problema y estás frenando. Sí, te baja la exportación. Te baja la exportación, te bajan la divisa. Nunca te llegan los dólares que querés. Exactamente, y no cobras retenciones. Pero acá, bueno, en la tablita vemos que ¿dónde va a recaudar más el gobierno? En ganancias y en monotributo. Ganancias porque restableció la cuarta categoría de ganancias, que ahora, hoy, por la actualización por inflación, subió un poquito el mínimo no imponible, creo que a 2 millones y pico. Y monotributo. Y ahí dice, ¿por qué vas a recaudar más, casi el triple de monotributo? ¿Porque vas a tener más monotributistas en la economía? Ahí decís, bueno, esto será parte
de la reforma laboral, donde trabajadores registrados pierden su trabajo y pasan al universo de cuentapropistas, Claro. o se vienen más aumentos como los que tuvimos este año en el monotributo cada uno. Claro. O por aumentar los índices de facturación, muchos que estaban como responsables cripto se recategorizan en monotributo. Bueno, son preguntas que uno plantea en la mesa y por qué van a recaudar más en estos sectores medios y bajos. Recordemos que el monotributo social se eliminó y van a dejar de recaudar en bienes personales, que son quienes más tienen. Sí. Bienes personales, a partir de la reforma del paquete fiscal, se bajó muchísimo la alícuota, se sube el mínimo no imponible, o sea, vos tenés que tener más dinero para empezar a pagar. Creo que era algo de 100 millones de dólares y 350 millones una casa, por ejemplo, empieza recién ahí a pagar bienes personales. Y con el agregado de que, así como le dice degenerados fiscales a quienes complican el presupuesto, les ofrece pagar por adelantado 5 años, complicando la recaudación posterior, porque vas a dejar de recaudar eso que ya recaudaste hoy, con estabilidad fiscal por 15 años. O sea que en los próximos 15 años, para aquellos que entren ahora, no les van a poder cambiar las reglas del juego. Es a regla de hoy. Si es 0,2 la alícuota, 0,2 la alícuota por 15 años. Fíjate fíjate de dónde saca y dónde pone el presupuesto como está planteado. Y a hablar de los derechos de exportación, que dice un 100%, pero hace un ratito que el ministro Luis Caputo aclaró que le había quedado bajo el índice de comparativa al principio, entonces, bueno, van a hacer una aclaratoria. Entonces, Bien, corregir el Excel ahí. vas a recorregir el Excel. Bueno, todo esto va a entrar en comisiones, se va a discutir y vamos a ver otro proceso de discusión parlamentaria, porque no va a quedar todo esto. Por eso, a veces, quedarse en los datos muy chiquitos hasta que no esté el proyecto final que se va a votar es medio al pedo, hablando así, pero vemos dónde quiere sacar, dónde quiere poner, dónde quiere ajustar, y con este ancla que es los intereses de la deuda. Eso nunca salió bien en este país. Pero bueno, si vemos esto de traje una perlita que se cumplieron hace unos años, 20 años de la famosa ley déficit cero, que fue en el año 2001, en junio del 2001. ¿Y a quién vemos ahí? A la A Pato. Cavallo y a Patricia Bullrich. ¿Los mismos de siempre? Lo mismo de siempre. Bueno, y ahí La falta casta. Sturzenegger, que también fue uno de los Ajá. artífices de todas estas leyes. Fíjense la particularidad. En julio del año 2001, el riesgo país estaba en 1.500 aproximadamente, cuando se dicta la ley déficit cero. Igual que ahora, que el gasto público no puede superar la recaudación, le recortan 13% a los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. Termina como termina ese año. Empieza con 900 puntos de riesgo país, en julio 1.500, intentan con esta ley bajarlo, darle confianza a los mercados, se va todo al carajo y terminamos con más de 3.000 puntos de riesgo país, un país incendiado con los mismos personajes de siempre, entre ellos Patricia Bullrich, Sturzenegger y Cavallo, que fue asesor hasta no hace mucho de Javier Milei. Cumplir las metas de inflación ya sabemos que está muy, pero muy difícil. Otros puntos para tener en cuenta en el presupuesto es que prevén eliminar o suspender la ley de financiamiento educativo y de financiamiento de ciencia y tecnología, por más que en las partidas se vea un aumento del presupuesto. Estas leyes te dicen que en cuanto a la educación no puede ser menos del 6% lo que vos le destinás, y en tecnología no puede ser menos del 1%. Esto no se cumple nunca, pero al menos hay una ley que ante la falta de presupuesto te obliga a darle presupuesto. Si vos la suspendés y le dan la derecha en esto, va a ser más discrecional que hoy a esta cuestión. Y para cerrar, más allá de los videitos, hay una encuesta, para ver que no es todo negro, hay una encuesta que salió de Suban Córdoba, que es una encuestadora que hasta ahora viene haciendo bien su laburo, y más allá si la gente le cree o no a Javier Milei, más allá si le gusta ganar sus patillas, hay dos cuestiones acá. Primero, la que va con la desconfianza con los sindicatos, con los partidos políticos y con las instituciones que hasta ahora hicieron que se quiebre el sistema y que ingrese un libertario al poder con toda la casta adentro, pero todavía lo hace parecer que no. Acá vemos, poner la anterior, la otra que es la de los sindicatos,
Si la tenés, si no importa, la tengo acá. Yo te digo, índice de confianza y desconfianza. Perfecto. Fíjate vos, sindicatos tienen una desconfianza del 74%, el periodismo 76%, medio de comunicación, partidos políticos, el Congreso, la Iglesia, la justicia, casi todos comparten una amplia desconfianza por parte de la sociedad porque son la casta, porque mantienen privilegios, porque no han cambiado nada o peor aún, empeoraron todo. Ahora, uno dice, con razón, todo mi círculo es libertario. Con razón, todo mi círculo quiere matar un periodista en Plaza de Mayo o, en su defecto, algún político tradicional. Ahora, y esta acá es la parte de la esperanza que al menos me agarro yo, quizás sea consuelo de pobre. Cuando uno ve las instituciones que uno piensa que son banderas nuestras, cambia la ecuación. Y acá vemos lo que sucedió en la marcha universitaria, vemos lo que sucede con la ciencia y tecnología. Cuando vamos a universidades públicas, a salud pública, al CONICET, a las universidades privadas en menor medida y al INDEC, vemos que la confianza aumenta significativamente. ¿Por qué? Por lo que no es que tu entorno se volvió tarado, sino que sigue habiendo este resabio, esta conciencia colectiva o este sentimiento de lo colectivo, de defender aquellas cuestiones que nos han hecho grandes, como la educación, como la ciencia y tecnología, que está viviendo un momento tremendo, como también la cuestión de la transparencia de los datos, eso es algo que se valora en la sociedad, pero en estas dos cuestiones uno puede ver un horizonte de apoyo social a esos lugares y donde esperamos sean la barricada ante la avanzada de un gobierno que no escatiman ajustar por donde sea, a costa de lo que sea. Es horrible la comparación con la casa, porque la economía de un país no es como la economía de una casa, pero si vos le debes plata al banco, no le vas a sacar un plato de comida a tu hija o los remedios a tu abuela. Vas a cubrir esas partes, aunque te tengas que, aunque tengas que hacer lo que sea. Sí, agarrar 5 laburos de tengas que hacer a alguien. Sí, o aunque tengas que ser irresponsable. Sí. Porque primero está lo humano, primero está el otro, primero está la empatía, primero está lo que nos hace grandes, que es verte reflejado en el otro. Pero bueno, cuando suceden estas cuestiones, que viene un gobierno hiperortodoxo, aunque con toda la casta arriba y no tiene nada disruptivo, bueno, tenés que volver a discutir otra vez por qué es importante la educación, por qué es importante la ciencia, más allá de sí, ser responsables financieramente, porque un país no crece si no es responsable financieramente. Pero bueno, eso es un poco lo que dejó, y lo que ustedes decían de Susana Jiménez, que suspendió su debut por pedido de Karina Milei. Sí. Karina Milei también pidió que no se use el palco para los periodistas acreditados. ¿Cómo, mi amor? Los mandaron al palco de invitados por pedido de la prensa de Secretaría de la Nación y por un tipo que se llama Sharif Menem. Hay otro Menem trabajando en el Estado, me enteré hoy charlando. Y después... Debe tener miedo. Sí, la cuestión del cuando rating. Cantaban la casta, claro, ahí todo el palco varios aplaudía. Temblaron. Y dijeron que, bueno, o tiemblo o aplaudo, porque si no me van a descubrir. Y bueno, y después la cuestión del rating, no sé si lo dije, que en TV abierta bajó 11 puntos el encendido de la televisión, más o menos. Bueno, Ibope está solamente en Buenos Aires, pero una sociedad que no sé si no le da más bola, pero ya la estridencia que tenía hace un mes ya va perdiendo efecto porque es siempre lo mismo, y ya te dicen no me rompas las bolas un domingo, que mañana es lunes y está bastante dura la realidad como para también escucharte un domingo. ¿Vieron que el director de cámara lo poncha a...? Eso es espectacular. Es hermoso. Eso es espectacular. Cuando hablan de la fuga de dólares, lo poncha a Caputo inmediatamente. Inmediatamente es uno de los responsables de haberse fumado, según Milei, 15.000 millones de dólares. Tremendo cuca. Los otros que vimos pedir 45.000 millones, creemos que es más la que se fugó en esos años. Y bueno, después párrafo aparte para las provincias, que les pide un esfuerzo extra de 60.000 millones de dólares. Por ahí tira números que uno dice, más esfuerzo. Uno cuando ve la provincia de Santa Fe, ha hecho ajustes grosos en áreas complicadas o en áreas del Estado que uno dice Ministerio de Género, el Ministerio de la Mujer, ha hecho recortes. Bueno, ahora propuso la reforma jubilatoria para que la caja sea sustentable. Se hizo cargo los aumentos vinieron igual, pero le tiraron los subsidios al transporte, le tiraron el fondo de incentivo docente, que ahí también hay conflictos todo el tiempo por lo que sucedió en estos meses con el presentismo, bla, 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 bla. Los gobernadores salieron a quejarse un poquito de eso. ¿Qué esfuerzo más querés que hagamos? Está bien. El tema es que hay gobernadores que pusieron sus votos, por ejemplo, para mantener el veto de la reforma jubilatoria. Sí.
Y entonces, y así les paga. Pero también, él les dice, son unas ratas miserables, son la casta, lo hacen lo que sean por un cargo. Voy, te ofrezco un puesto en la represa por $8.000, lo agarrás a cambio de tu voto. El Me da la tipo razón encima. no solamente te está exponiendo y te humilla, sino que a su vez se sirve de que vos seas casta, actuando como casta, para lograr su cometido. Entonces, bueno, ahí también está la cintura y la inmoralidad de los dirigentes que hacen este tipo de cosas. Pero bueno, es un año en el que esta actividad parlamentaria te desgasta también, ¿no? Es difícil seguirlo. Pero bueno, este más o menos es el resumen del presupuesto que se anunció ayer. Hay que esperar los detalles y bueno, ya se va a ir desglosando en comisiones punto por punto y veremos qué queda todo esto. Ahí también tienen responsabilidad nuestros representantes. Excelente, amigo. Gran resumen de todo lo de ayer. Es difícil. Sí, bueno, pero... La tenemos que vida es hablarlo difícil. también. Sí, así es. Traje la remera Rocky. No sé Ajá, si vieron bien, que... Yo ya le había lo vi. prestado No sé si atención. vieron que es todo malo lo que me está pasando a mí, porque yo pongo carajo para ver un contenido irónico Sí. y lo veo al gordo Dan, fan de Rocky, diciendo que Rocky es el exponente libertario número uno. No. Bueno, Lo Goku veo- también, supuestamente, el Bueno, exponente ¿ves? libertario. Y lo Todo veo- rompen. Todo rompen. Lo veo a Chad Mancio, que es el compañero, no sé si sigue más o menos el lore de carajo, ¿no? No, pero muy mete- poco. No están en Hoy, esa. hoy Hoy vimos vimos que que se bajó cerraba. un programa. Bueno, claro. Chad Mancio, que es el Chad, por esa boludez que dicen en Twitter, Sí. que es el que está al lado, juega al rugby, en Alumni. Ajá. Entonces uno dice, pará, ¿seré libertario y no me di cuenta? Capaz que el gorro de Harry Potter me quería mandar al otro bando y le pedí por favor que no ser de Slytherin, Sí, está no bien. ser del mal. Esquivaste balas. Esquivé balas, por lo menos, hasta ahora. Bien. Hasta ahora. ¿Cómo te ves en un streaming de carajo? Sería en la di- misa? Creo que si uno se olvida algunas cosas sería divertido. Ajá. Pero bueno, es así. Es como, ya está, es un programa de Olvidarte stream. cosas sería fingir demencia. Fingir demencia completamente. Pero, bueno, hay que ver quién se sienta a la mesa, porque Claro. una cosa es ser un agitador y otra cosa es ser un nazi, Sí, básicamente. Claro. Creo que Olvidarte hay cosas un- como la hay algún responsabilidad filtro. social, Ah, los hay una derechos humanos, diferencia. esas cosas. Sí, sí. Hay una diferencia Esas boludeces. en ese sentido. Bueno, amigo, mil gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Como siempre. Me gusta venir. Che, hacemos un pequeño corte, ¿les parece? Guille Bota ha pasado por Terra de la Fama, no se vayan.